Pues buenas tardes de nuevo a todos. Sean bienvenidos. Seguimos en nuestra porción de Primera de Pedro. Vayan buscando por favor Primera de Pedro 4, versos 7 al 11. Hagamos otra pequeña oración, mis hermanos, para que el Señor prepare nuestros corazones. Padre Santo, gracias, Señor, porque como cada domingo nos congregas aquí en tu nombre para celebrar tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Tu victoria en la cruz del Calvario, una victoria confirmada por tu resurrección. Gracias porque a los que nos has dado la gracia de creer en ti, también nos has dado esa victoria. Aunque te ha placido dejarnos la carne, sabemos que nuestro nuevo hombre prevalecerá. Y gracias por eso, Señor. Y Señor, te pido que ayúdanos a cada vez vivir en la realidad en la que nos has puesto. Somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso por este mundo. Pon en nuestra mente la eternidad, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz del fin. Y como aprenderemos hoy, algo que nos exhortas al vivir a la luz del fin es que tengamos un ferviente amor entre nosotros. Te ruego que ese amor que ya has puesto en cada uno de nosotros crezca y que se vea en obras visibles de amor y de misericordia. Entonces te ruego que me guíes en esta enseñanza. Te ruego que cada uno de mis hermanos, amigos, visitas, estén atentos a tu palabra, porque no son mis palabras, es la palabra eterna de un Dios inmutable la que será predicada. Te ruego que en tu misericordia, Señor, traigas nueva vida a aquellos que aún no te conocen. Y santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Vamos a iniciar dando lectura Primera de Pedro 4, del verso 7 al 11. Dice la palabra de Dios: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hace 2 domingos, mis hermanos, gracias a Dios, aprendimos que en este pasaje Pedro nos deja otra motivación para que perseveremos en santidad. Para perseverar en santidad en medio de las dificultades por las cuales atravesaremos en nuestro camino a la gloria. Y esa motivación es el hecho ciertísimo de que nuestra historia, como la conocemos, ¿verdad?, se dirige hacia su consumación. Dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Debemos vivir a la luz de esta verdad, que esta verdad esté cada vez más presente en nosotros. Y Pedro nos deja aquí 2 deberes. Podemos resumir 2 deberes que tenemos que hacer teniendo en cuenta que el fin de todas las cosas se acerca. Un deber es con respecto a nosotros mismos. Dice la palabra: sed pues sobrios y velad en oración. Es un deber personal, lo que nosotros tenemos que hacer. Y el otro deber es lo que debemos hacer con nuestros hermanos, que se resume en tener un ferviente amor entre nosotros. Entonces, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos deja 2 deberes. Uno personal: sed sobrios y velad en oración. Y de este deber ya lo vimos hace 2 domingos. Ya dedicamos el tiempo a esto. Y el otro deber es un deber hacia nuestros hermanos. Dice la palabra: tener un ferviente amor entre nosotros. Lo empezaremos a ver el día de hoy, si el Señor nos permite. Entonces este mensaje se titula Viviendo a la luz del fin, parte 2. Habrá una parte 3 que veremos en 2 domingos, si el Señor permite. Iniciemos recordando un poco lo que vimos hace 2 domingos, pero con respecto a que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Recordemos, la palabra fin en el griego es
telos, que significa consumar, completar, terminar. Y aquí se refiere a la consumación de nuestra historia tal como hoy la conocemos. O sea, Pedro nos está diciendo que todas las cosas como las conocemos hoy llegarán a su fin. Él nos dice en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando Pedro nos dice que seamos sobrios, se refiere literalmente a que tengamos una mente sana, una mente que piensa con claridad. Sí, sobriedad es lo contrario a ebriedad. Sí, una mente intoxicada por el alcohol o cualquier otra sustancia no piensa bien. Hace muchas tonterías. Él nos dice que seamos sobrios, pero se refiere a una mente sana. Y en el contexto de aquí, una mente sobria, una mente sana, una mente que piensa con claridad, es una mente que sabe que el fin de todas las cosas se acerca. Y todo lo que eso significa. Vean, una mente sobria entiende que ya estamos viviendo en los últimos días, en el último tiempo, en los postreros días. ¿Sí? Los últimos días corresponden a este tiempo de la iglesia tal como la conocemos hoy. Y lo sabemos porque el Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo en los postreros días. Es glorioso que estemos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de muchas cosas, mis hermanos. ¿Sí? De muchas cosas. Una es el cumplimiento de la profecía de Joel 2:29. Como lo dijo el mismo apóstol Pedro en Hechos 2, versos 16 y 17. Se los leo. Dice en este sermón que dio el apóstol Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí hace referencia a Joel 2:28. Y él dice, y en los postreros días, en los últimos días, en el último tiempo, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y él lo dijo justamente en el día de Pentecostés, haciéndoles ver que estaban viviendo el cumplimiento de esa profecía. Y sabemos que estamos viviendo en ese tiempo porque nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, el Espíritu Santo, mas si me fuere, os lo enviaré. Nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, pero Él nos envía a otro Consolador, un Paracleto, el Espíritu Santo. De modo que estamos viviendo en los últimos días. Aprendimos que los últimos días iniciaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los últimos días terminarán con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como leímos en 2 de Pedro 3:10 al 12. Te lo leo también, dice, pero el día del Señor vendrá. Su segunda venida es ciertísima. Él viene y dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos será quemado, como dice aquí, será deshecho. Y dice 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, vivir en santidad. Y vean cómo, dice el 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Vamos a vivir en santidad anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. A los que hemos sido redimidos, anhelamos que Él venga pronto. Que Él venga pronto. De modo que una persona sobria sabe que el siguiente gran evento es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una mente que piensa con claridad, sabe que está viendo los últimos días, vive con sus ojos puestos en el regreso de su Redentor. Busca primera a los Tesalonicenses 1, verso 9, segunda parte y verso 10, por favor.
¿Estamos ahí, hermanos? Mira, esto Pablo nos dice de esto, de los tesalonicenses que han llegado a la salvación. Ve lo que le dice, la segunda parte del verso 9 dice: os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué dice el 10? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero ves, son personas recién convertidas. Les dice, sirvan a Dios y sirvan a Dios esperando la venida de su Hijo Jesucristo. Es una persona que es entendida de los tiempos, vive con esa gloriosa expectación de que su Señor viene pronto. Viene pronto. Como él mismo lo dijo en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y él dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mientras esperamos su venida, debemos de perseverar en buenas obras, hermanos. Vivir en santidad, vivir en arrepentimiento y, como veremos, vivir en amor fraternal con nuestros hermanos. Cristo viene pronto. Aunque hayan pasado 2000 años desde que dijo esas palabras, Cristo viene pronto. Dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Cristo viene pronto. Aprendimos, su venida es inminente. ¿Esto qué quiere decir? Él puede venir en los días, en los años que te quedan de vida. Es una expectación gloriosa saber eso. Si el Señor me concede 30 años más de vida, en ese periodo Él puede venir. Su venida es inminente. Pero también es cierto que pueden pasar otros 1000 años. Pero el Señor viene pronto. Debemos de vivir con esa expectativa. Y con esa expectativa debemos perseverar en santidad, en buenas obras. Despegar nuestros ojos de este mundo. Vivir como verdaderos extranjeros y peregrinos. Hemos sido rescatados de este mundo. Vivimos en un reino de luz. Somos ciudadanos celestiales, mis hermanos. Verdad es que hay que repetirnos una y otra vez hasta que Dios las afirme en nuestros corazones. Y una persona sobria sabe también que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo deben ocurrir dos cosas. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son esas dos cosas que tienen que ocurrir antes de que Él venga? Una es la apostasía, que ya estamos viviendo en tiempos de apostasía, pero es una apostasía que irá creciendo al tiempo que habrá una gran persecución en todo el planeta contra todos los cristianos. ¿Sí? Eso es lo que dice Apocalipsis. La ciudad amada será rodeada. La ciudad amada, nosotros, el Israel espiritual, el verdadero Israel, nosotros, la ciudad amada, será rodeada, ¿dónde? En todos los rincones del mundo. Eso tiene que pasar. Pero a la par, el evangelio del reino está siendo predicado a todas las naciones. Cuando dice naciones, no se refiere a naciones como las conocemos. No digamos, pues en China ya se predica. No, son etnias, razas étnicas. ¿Cuántas etnias hay aquí en México? Bueno, así como etnias, conforme a la palabra de Dios, así hay tantas naciones aquí en México. ¿Me explico? Se refiere a eso, a las etnias. Y ciertamente el evangelio ha sido predicado en muchos lados. La Biblia ha sido traducida ya a muchos idiomas. Pero si el Señor no ha regresado es porque aún hay rincones, lugares donde el evangelio tiene que ser predicado. Y dice el Señor, entonces vendrá el fin. Dos cosas deben de ocurrir. Y vamos a segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 4, para ver la primera de ellas, que es la apostasía. Estamos recordando algunas cosas que vimos hace 2 domingos. ¿Por qué? Porque las exhortaciones que siguen en los versos del 8 al 11 de Primera de Pedro, que estamos leyendo 4, son exhortaciones que debemos de vivir a la luz de que el fin de todas las cosas se acerca. Ya está ahí, mi hermano, segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Aquí vemos que debe llegar una apostasía, dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, aquí el apóstol no se está contradiciendo con lo que dijo Jesús.
O sea, el apóstol, como explicamos, él sabía que la venida de Jesús era inminente. Pero ya muchos se estaban diciendo, si ya viene, pues ya para qué trabajo. Si ya viene, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Y dice, no es la actitud que tienes que tener. Y luego le agrega en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. Una apostasía que será generalizada. Ya estamos viviendo en estos tiempos, estamos viviendo en los últimos días, pero será generalizada. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y repito, ya estamos viviendo en tiempos de apostasía. Muchos anticristos ya se han levantado. Como le dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 2:18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ya son los postreros días. Ya son los últimos días. ¿Por qué? Y dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Anticristo es el que niega que Jesús vino en carne. O sea, ya estamos en los últimos tiempos, pero repito, esta apostasía irá en aumento. Trae consigo un tiempo de persecución generalizada contra los cristianos en todos los rincones del planeta. Pero en medio del sufrimiento, el evangelio avanzará hasta que el reino de Dios sea consumado. Hasta que el último de los escogidos llegue a salvación. Pero sí va a haber persecución, va a haber oposición, pero en medio de eso el evangelio nunca dejará de ser predicado. Vamos a Mateo 24:12, por favor. Mira lo que dijo el Señor Jesús. Justamente cuando le preguntan de las señales del fin, y dice varias cosas, pero vamos a enfocarnos en que en este tiempo de tribulación, de persecución, el evangelio será predicado. Es lo que dice aquí. Dice el Señor Jesús en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y prestemos atención en este verso, el 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, a todas las etnias, y entonces vendrá el fin. La razón, ¿verdad?, de que el evangelio sea predicado en todo el mundo, a todas las etnias, es para que todos los escogidos lleguen a salvación. A salvación. Como le dijo el mismo apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que Él viene pronto. Oye, ya pasaron 2000 años, ya se tardó mucho. ¿Qué nos dice? No retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en este texto? En ese nosotros estás tú incluido si es que llegaste a la salvación. Pero nos está viendo como todo un pueblo, nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo amado por Dios, el pueblo escogido por Dios. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros, por la gracia del Señor, si estamos en Cristo, ya procedimos al arrepentimiento. Hay muchos escogidos que no se han arrepentido. Para eso el evangelio tiene que ser predicado en todos los rincones. ¿Para qué? Para que todos lleguen a salvación. Y entonces vendrá el fin. Ya no hay más que esperar. El reino está completo. Todos los súbditos ya están esperando a su rey. Y viene nuestro rey Jesucristo. Amén. Y Él trae consigo dos cosas: juicio y salvación. Juicio y salvación. Juicio a todos los que le rechazaron en vida. Por eso el tiempo de la salvación es hoy. No hay tal cosa como un purgatorio ni esas cosas. Mentiras. Mentiras de los romanistas. Mentiras. La Biblia dice, es necesario, ¿verdad?, que cada uno muera y después de esto, al juicio. Al juicio. El tiempo de salvación es hoy.
Por eso el tiempo de la iglesia es hoy. El tiempo en que el evangelio tiene que ser predicado con urgencia es hoy. Hoy es cuando el Señor está trayendo a salvación a las personas. Es hoy. ¿Qué tal si mueres mañana? Si no estás en Cristo, ¿qué tal si mueres mañana? ¿Es una posibilidad? Claro que sí. ¿Quién tiene la vida comprada? Bueno, si mueres sin Cristo, tu espíritu va a estar en prisiones de oscuridad. Tu cuerpo va a estar muerto. Cuando el Señor venga por segunda vez, todos los muertos resucitarán. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Eso es la palabra de Dios. No son palabras de Memo, son palabras de Dios. Entonces, hoy es un día en el que te puedes arrepentir. ¿Qué tienes que hacer para arrepentirte? Reconocer que has pecado. Reconocer que has pecado. Solo eso. Revisa Éxodo 20, repasa los 10 mandatos. Y si eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que en todos y cada uno de ellos has fallado. ¿Cuántas veces tienes en tu mente hacer cosas para la gloria de Dios? Si eres honesto. Si no tienes a Cristo, ninguna. Ahí has fallado. Ahí has fallado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Ok, nosotros entendemos, ok, pero físico, no. ¿Qué dijo Jesús? Si miras con tus ojos a una mujer y la codicias, ya cometiste adulterio en tu corazón. Todos, y me atrevo a decir, todos los hombres aquí presentes hemos cometido adulterio. Somos culpables de adulterio. Y también las mujeres, aplica para ellos, para ambos. No mentirás. ¿Cuántas veces has mentido? Bueno, mentiras piadosas, blancas. Eso no dice la Biblia. Una mentira, una ofensa a Dios. No codiciarás. No matarás, dice la palabra de Dios. Bueno, yo no he matado. Bueno, dijo Jesús, si te enojas en ira contra tu hermano, eres culpable de asesinato. Porque cuando estás en ese desbordamiento de ira, ¿qué quieres hacer? Matar al que está enfrente, le quieres hacer daño. Sale tu maldad ahí. Es evidente que has pecado. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque para eso vino Él. ¿Para qué vino? El justo vino a morir por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Él ya vino, ya hizo su obra, Él ya murió. Él ahí cargó con cada uno de mis pecados en la cruz y con cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. No hay nada que tú puedas hacer. Dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Si quieres salvarte por ti mismo, tienes que cumplir perfectamente todos los mandatos de Dios. Esa es la condición que Dios puso. El único que ya lo ha cumplido es nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo hizo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Tienes que decidir tú, aceptar o seguir rechazando. Y digo seguir rechazando porque hasta el día de hoy has rechazado al Señor Jesucristo. Entonces la apostasía irá creciendo, pero también el evangelio seguirá siendo proclamado. Amén. Y ya estamos en tiempos de persecución, hermanos. Si ya hay doctores que están perdiendo su trabajo por no querer practicar abortos. ¿Sí? Ya hay maestras que están perdiendo el trabajo por no querer enseñar esta ideología de género. ¿Sí? Yo vi una noticia de que cierta jovencita cristiana perdió su trabajo en una cafetería conocida por negarse a poner una gorrita con el símbolo del orgullo LGTB. No me lo pongo, perdió el trabajo. Gracias a Dios por esta jovencita. El Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas necesarias serán añadidas. Gracias a Dios por estas personas que están perdiendo, y vean lo que digo, su trabajo por ser obedientes a Cristo. Gracias a Dios por eso. Dios quiere ayudarnos a eso, a ser valientes y perseverar, no negar a Cristo, no negar la fe de Cristo cuando venga la persecución, porque llegará. Ya estamos viviendo en tiempos de persecución y esto va a aumentar. Pero también estamos viviendo en el tiempo, este es el tiempo en que los escogidos llegarán a salvación. Y lo harán por medio de nosotros, por medio de la iglesia, proclamando su evangelio. Si la iglesia no proclama el evangelio, ¿quién lo proclama, hermanos?
Si la iglesia no es luz en este mundo, ¿quién va a ser luz? Si la iglesia no es sal, ¿quién va a ser sal? Es la iglesia. Es la iglesia. El fin se acerca. ¿Sí? Despertemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Cristo viene por segunda vez. Y vean y recordemos y regresemos a lo que dijo Jesús en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso va a pasar. El amor de muchos se enfriará. Por eso Pedro, después de decirnos en el verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, nos dice al inicio del verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Vean la palabra de Dios tan sabia y tan coherente. Jesús nos dice, el amor de muchos se enfriará. Y Pedro nos dice, por eso tened entre vosotros ferviente amor. Y esto es de lo que vamos a hablar en este mensaje, mis hermanos. Vamos a ir desglosando todo este verso. Cuando Pedro dice, ante todo, nos dice que eso es por encima de todas las cosas. Sobre todo, dice, sobre cualquier cosa, tengan un ferviente amor entre ustedes, entre hijos de Dios, entre los redimidos. Es decir, el amor fraternal no es opcional para nosotros. No es opcional. Y no es una virtud más. Si no es como ser honesto. No, el amor es la virtud del cristiano. Por eso dice, ante todo. El amor es lo que caracteriza al cristiano. El amor es central en la vida cristiana. Mira, ve por favor a Mateo 22, 34 al 40. Para ver lo que Jesús respondió cuando le preguntaron sobre el gran mandamiento. ¿Estamos ahí? Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, o sea, en maldad, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo de la manera en que nosotros ya nos amamos. O sea, tú te amas mucho. Y en un sentido está bien. Es decir, si tú te enfermas, tú te llevas al doctor, te amas. Si tienes hambre, tú te llevas alimento a tu boca. Si tienes frío, ¿qué? Te tapas. Si está lloviendo, te cubres. Bueno, ese mismo amor por ti debes demostrarlo hacia tu prójimo. Si está enfermo y no tiene con qué ir al doctor, ámalo y tú llévalo al doctor. Sé desprendido. Provee para sus necesidades. Si no tiene con qué cubrirse, regálale un suéter, regálale algo. Es lo que dice aquí. 2 mandatos. ¿Cuál? Amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Es una expresión que los judíos usaban para resumir todo el Antiguo Testamento. La ley, los primeros 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los profetas, todo lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento. Libros proféticos, libros históricos, libros de poesía. Todo. Mira lo que Cristo está diciendo. Toda la Biblia, toda la Escritura, el cumplimiento de todo eso se resume en 2 cosas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Estamos viendo que ante todo, ¿verdad? Tengamos ferviente amor. Ante todo. O sea, el amor no es una virtud más en el cristiano, es la virtud cristiana, el amor. ¿Sí? Ante todo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto te va a dar mucha sabiduría en muchas cosas que tú puedes hacer. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Oye, ¿le puedo compartir al taxista mientras voy de camino a donde vaya? El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué le compartes? Por amor al perdido. Entonces, hazlo.
hazlo. No, es que en mi iglesia hay una comisión de evangelismo y tengo que pedir permiso. No, hazlo. El cumplimiento de la ley es el amor. Oye, ¿puedo invitar a mi casa a hermanos a tener un tiempo de oración y de estudio? Hazlo. Hazlo. ¿Tengo que pedir permiso? No, hazlo. Es más, invítalo a ese que le quieres pedir permiso. El cumplimiento de la ley es el amor. Si amas a tu hermano, no le vas a robar. ¿Ves? El cumplimiento de la ley es el amor. Si amas a tu hermano, no vas a murmurar a sus espaldas. Si amas a tu hermano, no te va a dar envidia si él le va bien. Al contrario. Al contrario. De nuevo, el cumplimiento de la ley es el amor. Es algo radical en nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque lo que distingue a este mundo incrédulo es el egoísmo. El que cada uno vea por sus propios intereses. ¿Sí o no? Y desgraciadamente esa actitud permea la iglesia. Es una actitud peligrosa. Pero no debe ser así. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo podemos amar. Jesús dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y vean lo que dijo el Señor Jesucristo: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Varias cosas nos dice aquí el Señor Jesús con esto. Un mandamiento nuevo os doy. Pero este mandamiento que nos dice de amarnos unos a otros es un mandamiento que ya podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo encontramos en Levítico 19:18, te lo leo, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero nos dice el Señor Jesús, es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Número uno, porque en Cristo vimos el verdadero amor. Porque Él vino para mostrarnos el verdadero amor. Sin Él no podemos conocer el amor. En esto conocemos el amor, en que siendo aún pecadores, no somos dignos de la misericordia de Dios. No somos dignos de recibir la gracia de Dios. Somos dignos de muerte, dignos del juicio. En esto conocemos el amor, en que estando en esa condición de maldición, Cristo murió por nosotros. Por eso es un mandamiento nuevo. Y número dos, porque Cristo hizo todo lo necesario para que nosotros podamos mostrar esta clase de amor. Él nos compró en la cruz del Calvario un nuevo corazón. ¿Sí? Él escribe su ley de nuevo en nuestros corazones. Él nos regresa de nuevo ese querer amar a Dios y obedecer a Dios. Su Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Por su obra ahora tenemos todo para poder cumplir este mandato, para poder amar, para poder amar. Y de nuevo, sabiendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pedro nos dice, ante todo, ya explicamos, y dice, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué quiere decir entre vosotros y qué quiere decir ferviente amor? Cuando dice entre vosotros, se refiere a un amor fraternal, a un amor entre hermanos. Y de esto el mismo apóstol ya nos había hablado, allá en 1 de Pedro 1, 22 y 23. Y ya dedicamos un tiempo a estudiar esto, gracias a Dios. Que esta verdad a mí en lo personal me impactó y me sigue impactando mucho, mis hermanos. Todos estamos en deuda en cuestión del amor. Todos podemos crecer más en cuestión del amor. Y gracias a Dios por eso. Dice 1 de Pedro 1, 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y lo agrega, siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, aquí vimos y aprendimos en su momento que solo el que ha nacido de nuevo está capacitado para mostrar esta clase de amor. Un amor entrañable y de corazón puro.
Este amor del cual nos habla Pedro es un amor exclusivo del cristiano. Es un amor que solo se puede dar entre personas que han recibido el amor de Cristo. Es un amor exclusivo entre creyentes. Entre creyentes. Sí, escucha esto, porque es una verdad bíblica. Tú no puedes tener un familiar inconverso. No puedes tener un familiar inconverso. Así sea tu propio padre o tu propia madre, ¿sí? Que lo puedas amar con esta clase de amor. No puedes. Este es un amor que solo se da entre el pueblo de Dios. Solo el que ha conocido el amor puede amar. Solo el que está en la gracia puede amar. Esto no implica que no ames y honres a tu padre y a tu madre, que no ames a tus familiares inconversos. Ámalos, compárteles el evangelio, sí. Pero lo que tenemos que entender es que es imposible que este amor ferviente del que nos habla Pedro se dé para con un inconverso. No se puede dar. No se puede dar. Entre dos inconversos no se puede dar. Entre un cristiano y un inconverso no se puede dar. Solo se da entre dos creyentes. Es una bendición que tenemos nosotros. Por eso les digo, cada vez que estamos aquí, realmente estamos en un pedazo de cielo. Que no lo queramos ver algunos, eso es problema de cada uno. Pero aquí estás entre muchas personas que han sido redimidas por el Señor Jesucristo. Muchas personas que conocen el amor de Cristo. Muchas personas que pueden amar ya con esta clase de amor. Con esta clase de amor. Pero nos dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. La idea detrás de la palabra ferviente es de algo, mira, que tú lo estiras, o sea, lo llevas hasta el máximo de su capacidad. Pero también la palabra ferviente nos habla de un amor que es intenso, profundo y continuo. Es un amor que no se cansa de hacer el bien. Pero es un amor que tenemos que procurar nosotros. Buscarlo, poner en práctica. ¿Sí? Eso es un amor que tenemos que hacerlo así. Y debemos tener ese tipo de amor entre nosotros. Y ve, esto, entender lo que es ferviente, ya dije, ¿qué es ferviente? Estirarlo hasta el máximo de su capacidad, eso es ferviente. Es un amor que es intenso, profundo y continuo, por todos y cada uno de nuestros hermanos. Eso ya nos hace ver que estamos en deuda en cuestiones del amor. Siempre estamos en deuda. Siempre podemos amar más. Por eso dijo Pablo en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Siempre estamos en deuda en cuestión del amor. ¿Por qué? Porque nuestra meta es amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Siempre estaremos en deuda. Nunca debemos de pensar que ya llegamos a ese momento en el que, listo, Dios, ya cumplí. Hasta aquí amé. Nunca tenemos que llegar al punto de pensar, por este hermano ya no puedo amar más, ya no, ya llegó a su límite. No, ¿por qué? Porque Cristo te amó hasta la muerte. Porque Cristo te amó al punto de anhelar dar su vida por ti. Por eso debemos amarnos unos a otros como Él nos amó. Entonces mira, tu trato hacia tu hermano debe ser motivado por un amor intenso, un amor continuo. Y digo, el amor es ante todo, es la virtud. Entonces tu relación con tu hermano debe estar gobernada ¿por qué? Por el amor. Por el amor. Y aquí la palabra griega para amor es ágape. Se refiere a un amor que es desinteresado, un amor que se entrega por otros. Un amor como el que Pablo nos describe en Romanos 5:8, que ya lo dije. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El tipo de amor del que nos habla aquí Pedro
es un tipo de amor que está dispuesto a entregarse por personas que no merecen ningún afecto, ninguna misericordia. Un amor ágape, muere por aquellos que lo rechazan. Este tipo de amor es un amor totalmente desinteresado. No busca su propio bien, sino el bien de los demás. Un amor ágape ama y ama y ama. No se cansa, independientemente del trato que recibe de aquellos a quien ha decidido amar. Este tipo de amor es el que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice que tengamos un amor intenso, profundo y continuo. Un amor desinteresado, entregado, desprendido. Un amor que busque el bien de mi hermano a una costa de mi bien propio. Ahora, Pedro nos va a decir 3 maneras en las que podemos cultivar este ferviente amor. Y quiero enfatizar esto, en la que podemos cultivarlo. Practicando esto, ese amor por mi hermano va a crecer. Practicando esto. Una forma es siendo perdonadores. Y esa es la forma que veremos en lo que resta de esta hora, hermanos. Para que no se me ponga nervioso. Siendo perdonadores. Y dice la segunda parte del verso 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La vamos a ver ahorita con detalle. Pero practicando el perdón es que tu ferviente amor por tu hermano crece. ¿Habías pensado eso? Cuando mi hermano me ofende, mira, en lugar de que haya rencor, ¿qué tiene que haber? Perdón. Y por eso es que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Mira, y la gloria para Dios. El hermano me ofende y yo entiendo el mandato y perdono de corazón. En ese perdón yo ya amo más al que me ofendió. Son maneras de cultivar el amor. Número 1, siendo perdonadores. Número 2, siendo hospedadores. Dice el verso 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Lo veremos en el siguiente mensaje, si el Señor nos da vida. Y número 3, siendo ministradores. Verso 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces nos da un mandato, ante todo, tened que ferviente amor entre vosotros. Y 3 maneras de cultivar el amor. Número 1, siendo perdonadores. 2, que siendo hospedadores. Y 3, que siendo ministradores. Veamos el primer punto, siendo perdonadores. ¿Sí? Y vayamos para ver esto, Mateo 18, del 21 al 22, por favor. ¿Estamos ahí, hermano? Mira, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Este 7 era un número muy alto en la cultura judía. O sea, perdonas 1, 2, 3, 4, ya era mucho. Y Pedro diciendo, Señor, yo voy mucho más arriba, hasta 7. ¿Pero qué le responde Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De qué nos habla esto? Que tenemos que tener una actitud perdonadora. Mi corazón tiene que haber una actitud de perdón hacia el ofensor. Es lo que nos habla esto. Cuando me ofendan, en lugar de empezar a murmurar con otros y quejarme con otros y tener rencor a ese, en cuanto me ofendan, debo tener esa actitud de quererlo perdonar pronto. Es lo que nos dice aquí. Una actitud perdonadora hacia el ofensor. Y para que esto les quede muy claro a los discípulos y a nosotros, inmediatamente después de estas palabras, Jesús refiere una parábola. Vamos a leerla. Está en los versículos 25 al 35. De ahí mismo dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es este rey en la parábola? Nuestro Dios Todopoderoso. Vean, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es una deuda que es impagable. O sea, quédate con eso, impagable. Toda tu vida no juntas ese dinero, o sea, es una deuda impagable. Esa era nuestra deuda para con nuestro Dios. No podíamos hacer nada por pagar la condenación por nuestros pecados. Una deuda que es impagable. Y dice el verso 25, a este,
Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imposible, no podía. Una deuda impagable. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. 100 denarios, digamos, eran el equivalente a 3 meses de trabajo. Es decir, una deuda que era pagable. Y esas son las deudas, hermanos, de un cristiano contra otro cristiano. Mi ofensa ante un Dios santo, 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 fue perdonada. La ofensa entre nosotros es de un pecador hacia otro pecador. Y cuando un pecador me ofende, seguramente yo ya lo ofendí a él. O sea, las ofensas entre nosotros son deudas pagables, deudas que perdonables. No importa lo que hagamos, no importa la ofensa. Toda ofensa entre nosotros es una deuda perdonable. Es lo que nos está diciendo aquí. Y dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. O sea, no mostró misericordia. Él había recibido misericordia y no mostró misericordia. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y él sí le podía pagar todo, ¿sí? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Miren, mis hermanos, no pensemos que esta es una parábola en la que pues la salvación se puede perder. Mira, Dios se arrepiente del perdón. No, es para que nos quede claro el tipo de perdón que tenemos que otorgar y por qué lo tenemos que otorgar. Ese es el punto de la parábola. A veces no nos vayamos con nuestras ideas reformadas, que yo abrazo, pero el punto de esto es el perdón. Siervo malvado. Muy bien. ¿A ti alguna vez Dios te va a decir siervo malvado si estás en Cristo? Nunca. Nunca. Porque te ve en Cristo. Siervo malvado. Ya nos habla de esto de qué? Que era un impío. ¿Qué nos habla? Del que el que no perdona es el impío. Lo que caracteriza al impío es el rencor y no el perdón. Lo que caracteriza al Hijo de Dios es el amor que lleva al perdón. Amén. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Vean, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí nos habla a nosotros. Y aquí te pregunto: ¿hay en ti rencor hacia uno de tus hermanos? ¿Hay algo que dices tú, es que esta falta en verdad no la puedo perdonar? Bueno, sí la puedes perdonar, porque Dios te perdonó a ti muchísimo más que lo que te ha ofendido tu hermano. Puedes perdonar y debes de perdonar. La falta de perdón es un pecado muy grave. La falta de perdón, mira, es quizás un pecado más grave que la misma ofensa que no quieres perdonar. O sea, la falta de perdón es un pecado más grave que esa ofensa que tú no quieres perdonar. Porque a ti te fue perdonado todo. Por eso le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pero es una deuda que es ¿qué? O sea, lo entregó a la condenación que eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que el que no perdona es porque sigue en la condenación. Y si muere en ese estado, recibirá esto. Y por eso dice Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Amén. Pero esto nos habla de algo más. O sea, la verdadera comunión cristiana no está exenta de conflictos. Si nos está dejando esto, es porque entre nosotros vamos a tener que
conflictos. Somos un montón de pecadores que aquí estamos siendo trabajados. Somos un hospital de enfermos. Somos piedras vivas, sí, pero que estamos siendo labradas y talladas. En ese proceso podemos lastimar a otro y ese otro nos puede lastimar a nosotros. Y nos vamos a lastimar, vamos a pecar contra nosotros. Por eso Pedro nos dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí hace referencia al Proverbio 10:12 que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio magnifica la ofensa. Es lo que hace el odio. Pero el amor nos mueve a cubrirla. El amor no guarda rencor, el amor perdona. El amor quiere resolver el conflicto. No significa que tenemos que minimizar el pecado de nuestros hermanos. No significa eso. No. Lo que está hablando aquí Pedro y Jesús es que tenemos que tener una actitud perdonadora. Ante la ofensa, lo primero que tienes que poner en tu mente es debo perdonar. Una actitud perdonadora. Cuando hay una ofensa entre dos, no corras a otro a platicarle todo con el pretexto de que ore por la situación. No hagas eso. El Señor Jesús nos dejó un camino. Y en ese camino debemos ver el pecado de nuestro hermano como una oportunidad para hacerle el bien. Vamos a revisar esta enseñanza. Vamos a Mateo 18:15, por favor. Esta porción la agregué ayer a las 12 de la noche, hermanos, porque es una oportunidad de ser instruidos en todo. Y bueno, dije, quizá les cueste unos 10 minutos más a mis hermanos, pero es una verdad que quedará para sus vidas. O sea, cuando un hermano peque contra mí, contra ti, contra nosotros, es una oportunidad para hacerle el bien, para restaurarle. Esto es lo que Jesús nos enseña en Mateo 18:15 en adelante. Dice el Señor Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El primer paso, no sé, lo que haya sido el pecado, primero vas tú y él solos. Ni siquiera, bueno, no hay pastor. Si hubiera pastor, ni siquiera con el pastor. Tú y él solos. Ve, si te oyere, has ganado a tu hermano. Debemos de hacer esto por el bien del hermano. Mira, voy a poner un ejemplo. Hermanos que de repente dejan de asistir aquí. Están violando un mandato, claro. ¿Cuál es? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No sé, si pasó un mes y gracias a Dios, porque yo sé que hay personas que cuando alguien falta le estás dando una llamada, lo estás procurando. Pero pasa un mes, 2 meses, ya está en pecado, 3, ya está en un pecado. Entonces cuando lo veas, le tienes que ver que estuvo en un gran periodo de pecado para que salga de ahí. Porque ¿qué estuvo pasando? Mira, no sé cuál sea la razón por la que dejó de asistir aquí. Pero pensemos que no fue una causa doctrinal, ni un pecado de líder. Pensemos eso. Porque serían 2 causas justas por las cuales dejaría a alguien de asistir aquí. Que no se enseña bien la palabra o que el líder está en pecado, ¿sí? Pero pensamos que no es eso. Pensamos que es por un problema de él. Pues ve, en esos 3 meses, ¿qué tanto se hundió más en ese pecado, cualquiera que sea, o en ese problema? ¿Qué tanto más se hundió? Por eso, si te oyere, has ganado a tu hermano. Hazle ver. O sea, es un pecado, estás en pecado. Ya, congrégate, ven. Si te oyere, si se arrepintiere, dice Jesús, has ganado a tu hermano. Y listo, ya quedó. El pecado ya quedó cubierto. Ya nadie más se tiene que enterar de lo que pasó. Cuando llegue aquí, wow, bienvenido y un abrazo y listo. Amén. Y si no te oyere, ahora, si no te oyere no es como un paso de 1, 2, 3, no. El primer paso se está, antes de un segundo paso. Y se sigue en oración y se le sigue buscando antes de un tercer paso y antes de un cuarto paso que nos deja aquí el Señor Jesús. Si no te oyere, Jesús sigue diciendo en Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, quiere decir, ya fui, ya lo busqué 1, 2, 3 veces, varias veces. Ay, sí, un hermano maduro, lo enteras y vas con él y ambos confrontan al hermano.
Pero ven, ahorita vamos a ver la actitud del cómo debemos hacer todo el proceso. Estamos viendo el proceso, pero vamos a ver también la actitud que la encontramos en Gálatas. Ahorita la vemos. Pero, mira, y Jesús sigue diciendo en Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, después de un tiempo, no sé, 3, 6 meses, se informa a la iglesia y ya se le da informes. Tal hermano está en esta situación, ya se le buscó, ya todo, y se abre la iglesia para que toda la iglesia entre ya, que también ore, que también procure, que también lo busque. Es lo que nos dice aquí el Señor Jesús. Pero el ánimo de todos, ¿cuál es? Perdonar, restaurar, ven, regresa. ¿Sí? Ese es el ánimo. Y dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si no oyere ya a la iglesia en ese cuarto paso, entonces está dando evidencia de que no es un cristiano. Entonces ya ora por él, pero ya ora por su salvación, es diferente. Y aún así, el día que regrese será bienvenido, pero no tendrá derechos que quizás tenía antes. No tendrá derecho a la cena del Señor, no tendrá derecho a servir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es un impío. ¿Me entienden? Por eso. Pero, entonces, de nuevo, o sea, vean los pasos que nos da Jesús. Ve a solas, si no, lleva a otro contigo. Si no, dilo a la iglesia. Y si no, tenlo por gentil y publicano. Pero no es como 1, 2, 3, ¿verdad? Es un proceso que puede durar tiempo. Un proceso en que está orando. Pero un proceso en que la actitud del que está confrontando, o los que están confrontando, o de toda la iglesia que está confrontando, ¿cuál es? La restauración de mi hermano. El amor por mi hermano, hasta que muestre evidencia que no es un hermano. ¿Sí, mis hermanos? Pero cuando nos vemos en la necesidad de este proceso, aquí está el punto. Debemos recordar las palabras de Gálatas 6.1. Y vamos ahí. Gálatas 6.1. Iglesia legalista. Bueno, este es un proceso de disciplina. Este proceso generalmente no se aplica en las iglesias. Y muchas veces se aplica mal, en legalismo. Y muchas veces aquel que peca y confiesa ya lo tenemos como alguien que ya no nos merece. No. Debemos ser una comunidad de gracia nosotros, una comunidad que perdona al hermano, que restaura al hermano. Por eso le digo, en esto tenemos que crecer todos. Por eso en esta cuestión del amor siempre estamos en deuda. Pero cuando estemos en este proceso, ¿cuál es la actitud? Y la actitud nos la da el apóstol Pablo en Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, un creyente no tiene que ser indiferente al pecado de tu hermano. No. O sea, Pablo nos dice que tenemos que involucrarnos en su restauración. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Sí, tenemos que involucrarnos, pero nos dice cómo hacerlo. Y nos dice 2 cosas, con espíritu de mansedumbre, y 2, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo primero que nos dice es que vayamos con un espíritu de mansedumbre, no con ira, sino con rencor, no con venganza, no con una actitud de humillar al otro, no en deleitarme en su condición en la que él se encuentra. Si es un hermano y está en pecado, él está sufriendo. Y no justificamos el pecado, pero es lo que está pasando en él. Quizás ya tiene ideas de Satanás por ahí que le están metiendo, ya no vayas, mira tú y te sientes muy santo, ya caíste, etcétera, etcétera. Él ya está siendo atacado. Tenemos que ir con la firmeza de la palabra, pero de nuevo, una actitud de amor, de ferviente amor, como estamos aprendiendo. De nuevo, no queriendo humillar. ¿Sí? No queriendo, ojalá no se arrepienta para ya este hermano aplicarle disciplina pronto. No, ¿qué queremos? Restaurar. Con amor, con humildad, con paciencia. Y nos dice Pablo, ¿sí? Con espíritu de mansedumbre, y después dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, considerarnos a nosotros mismos, que nosotros podemos caer o hemos caído quizás en ese pecado que estamos confrontando. ¿Sí? O sea, recordando, yo puedo caer en ese pecado. Todos podemos caer en cualquier pecado, hermanos. Si nos alejamos del Señor por un tiempo, todos podemos caer en un pecado grave. Todos, ninguno estamos exento. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otro sentido, debemos recordar lo que Jesús nos dijo en Mateo 7:12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, si tú eres el que estás en pecado, ¿cómo quisieras que te vinieran a confrontar? Con firmeza y con amor. Así tienes que hacerlo, con firmeza y con amor. Y si realmente estás arrepentido y confiesas el pecado y pides perdón, ¿qué quisieras del otro? Que te diera un abrazo. Hermano, claro, vamos, sigamos. Depende del pecado, quizás tendrá que pasar un tiempo de restauración, de enseñanza, quizás tenga que dejar de servir un tiempo, yo no lo sé, dependiendo del pecado, quizás no. Pero si tú estás en pecado, ¿cómo quisieras que te confrontaran a ti? De nuevo, en firmeza, en obediencia, pero con amor y con misericordia. Es lo que nos dice aquí el Señor Jesús. Amén. Entonces, de nuevo, en el asunto del amor fraternal, en el asunto de que seremos lastimados unos a otros, y lo vamos a hacer, no tenemos que perder de vista quiénes seríamos nosotros sin la gracia de Dios. ¿Quién serías tú sin la gracia de Dios? ¿Dónde estarías tú sin la gracia de Dios? Yo ya estaría muerto, casi estoy seguro de eso. Porque yo llevaba la misma vida que un primo mío que ya murió. La misma vida, pero el Señor me rescató de eso. O sea, no somos una actitud farisaica, sí, contra otros. No nos pongamos en un pedestal más alto que el otro. No. El único que está en un pedestal es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Y Él fue perfecto. Y Él es el que muestra más amor y más misericordia por cada uno de nosotros. Amén. De nuevo, recordemos todo lo que hemos sido perdonados para otorgar ese perdón. Toda la misericordia que hemos recibido para otorgar esa misericordia. Y en ese asunto, yo soy el primero que tiene que crecer mucho en esto, hermanos. Pero solo Cristo es perfecto y nos trata con tanta compasión. Él no pasa por alto nuestro pecado, no lo pasa por alto. Tanto que dio su vida por nuestros pecados. No lo pasó por alto. Y ahora en la salvación, cada vez que yo peco, Él ante el Padre dice, aquí están mis manos perforadas y mi costado atravesado por ese pecado que Él está ahorita cometiendo. Y nos perdona y nos restaura de nuevo. Gracias a Dios. Recuerda, la falta de perdón es un pecado más grave que la ofensa que no quieres perdonar. No cultives el rencor, cultiva el perdón. El rencor te va a llevar al odio, el perdón te va a llevar al amor. Es una manera de que mi amor crezca por mi hermano. Ve la sabiduría de Dios. Entre más perdone, más amo a mi hermano. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Y si tú eres el que has ofendido, pide perdón, no disculpas. No disculpas, pide perdón. Y sé específico. Mi hermano, te pido perdón porque te insulté, porque te fallé, porque te mentí, porque te defraudé, por lo que sea. Pide perdón, es diferente. Discúlpame, pero, y esos peros, ya viene el pretexto. Sin pretexto, reconociendo mi pecado. Y si vienen hacia ti y te piden perdón, tú tienes que decirle, sí, mi hermano, te perdono. ¿Me entiendes? No tienes que decirle, no te preocupes, ni cuenta me había dado de esa ofensa. No, porque el que viene a pedirte perdón necesita el perdón. Si él necesita escuchar que ha sido perdonado, dile, sí, mi hermano, te perdono. Dale un abrazo. Y cuando caigas en alguna falta, no te alejes de la iglesia. Es que ve qué insensatez es eso. De nuevo, si estás en algún pecado, ya caíste, ¿por qué lo primero que se nos viene es, ya no voy a la iglesia? ¿Por qué? Si aquí es donde está el hospital. Si aquí es donde estamos siendo restaurados. ¿Por qué? Bueno, porque son las ideas que mete el enemigo. Son las voces del enemigo. Pero son voces que no debemos de escuchar. Debemos aferrarnos a lo que dice Dios. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén.
Entonces, mis hermanos, oremos mucho por esto. Recordemos todo el texto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí hay un motivo de oración. Tenemos que orar porque Dios nos haga a nosotros, a este pequeño grupo, una verdadera comunidad de gracia. Una comunidad que sabe lo mucho que le ha sido perdonada. Una comunidad que reciba con los brazos abiertos al pecador arrepentido. La falta de amor y de misericordia en las iglesias lastima a muchas personas. No justifico a aquel que deja de ir porque ha sido lastimado. No lo justifico. Pero tampoco justifico a aquellos que lo lastimaron. Y es cierto que la falta de amor en las iglesias lastima a muchas personas. Oremos porque Dios nos haga una comunidad de gracia. Y para crecer en gracia y en amor tenemos que saber que Jesús desde toda la eternidad ha tenido un ferviente amor por nosotros. Un amor intenso y continuo. Si estás en la salvación, escucha, nada que puedes hacer puede provocar que Jesús te ame menos. Nada. Cuando estás en ese pecado, Jesús te ama de la misma manera. Y esto no es un aliciente para que sigas pecando. Pero también no puedes hacer nada para que Jesús te ame más. No pienses, hoy me estoy portando muy bien, hoy Jesús me ama más. Jesús te ama intensa y profunda y consistentemente todos los días de tu vida, en todo tiempo. Cuando caes el pecado, ya lo dije, Él dice ante el Padre, aquí están mis manos perforadas, mi costado atravesado, por ese pecado yo también pagué, y Él te perdona. Amén. Seremos leyendo nuevamente nuestro verso de estudio. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque primeramente reconocemos que en Cristo nos has perdonado multitud de pecados. Reconocemos que no éramos dignos de tu misericordia, éramos dignos de recibir tu castigo eterno, pero te plació amarnos desde la eternidad y has mostrado tu amor para con nosotros en que Jesús murió por nosotros, Padre. Te ruego, Señor, que hagas de nosotros una comunidad de gracia. Te ruego, Señor, que hagas una comunidad que reciba con los brazos abiertos al pecador arrepentido. Y aquellos que lleguen aquí, que aún no te conocen, que puedan de alguna manera ver ese amor ferviente entre nosotros. Que ese amor ferviente los alcance. Ayúdanos, Padre, es un asunto en el que siempre estaremos en deuda. Siempre podremos amar más a nuestro hermano. Y gracias por esta gloriosa verdad, de que cuando somos ofendidos, al perdonar, amaremos más al que nos ofendió, Señor. Y esa verdad aplica primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó desde la eternidad. Nos sigue amando hoy, a pesar de nuestras caídas. Nos ama con el mismo amor intenso y profundo y continuo. Y así será desde hoy y por toda la eternidad. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.